Hola, ¿cómo están? ¿Cómo andan? Aquí arrancando un nuevo programa de Conexión Pineal. Hoy voy a estar yo solo. Fede está de viaje, así que voy a estar yo nada más por acá. Bienvenidos a todos los que se van sumando de todos lados y como saben, siempre es valiosísimo que haya un espacio donde se puedan difundir estas cosas. Recién estaba Claudia hablando de las flores y los animales. No son cosas que se hablen en todos los lados, en todos los lugares. Así que si están ahí en sintonía, ya sea en Facebook, en YouTube, en donde sea, compartan. Ustedes saben que siempre nadie sabe hasta dónde puede llegar la información, quién le puede llegar, que la puede necesitar, que puede ser el momento perfecto para que esa persona tome. Y hoy vamos a estar hablando de un juego que seguramente en algún momento te llamó la atención, en algún momento algo pasó con vos con respecto a todo esto, que es estas informaciones que quizá te pasó a vos, quizá conoces a alguien, quizás has leído, has visto, has estado con alguien que la ha recordado, que la ha canalizado, que la ha recordado en sueños, que le ha llegado en sueños, que le ha llegado a través de visiones. Esta percepción más allá de lo natural. Vamos a estar viendo si esto existe, si esto puede ser, si esto no puede ser, si realmente esta capacidad, claro, nosotros con Fede en Conexión Pineal, obviamente cuando estamos hablando de la glándula pineal, el tercer ojo, el chakra Hasna y toda la conexión y todo esto que viene a través de todo esto, mil veces nos preguntan, pero yo voy a poder recibir información, tiene que ver con todo esto, la activación del tercer ojo, del chakra Hasna, del centro pineal, del centro cocha, depende de cada cultura, lo llama de una manera. Yo voy a poder ver información, voy a poder recibir, comprender. Bueno, vamos a estar revisando primero y principal si esto es posible, si hay alguna posibilidad de que esto suceda, más allá de tu propia creencia, más allá de tus propias convencimientos, qué dice la ciencia con respecto a esto, si esto se puede llegar a acceder, de qué estamos hablando cuando estamos hablando de esto. ¿Y qué pasa una vez que esto sucede? ¿Qué pasa con la persona que lo hace, con los demás? Vamos a estar metiéndonos de lleno en todo este proceso. Un proceso que seguramente en algún momento hemos estado cerca. Y has estado cerca a este proceso a través desde el campo religioso o desde justamente en contra de las religiones o con un niño. Vamos a estar hablando de todo este juego. Así que ya nos vamos con todo esto. Mateo, cuando quieras, compartimos. No la compartí, por eso no la puedes compartir. Espera que ya lo vamos a compartir para que ya podamos largar con esto. Ahí estamos. Bien, cuando quieras. Ahí está que vamos a estar hablando. Vamos a estar hablando de este proceso que es tan antiguo como la humanidad. Personas simples, comunes, que decían, comentaban que habían recibido información de la divinidad, de dioses, de guías, de maestros, de nahuales, de distintas culturas. Porque claro, muchas veces esto nos parece que esto solo les pasa a cierta cultura. Quizá el que tenga una cultura más religiosa, es decir, claro, como los grandes profetas. Los grandes profetas de la Biblia recibían de Dios. O los chamanes de sus nahuales, o los pápulos amautas. Este concepto, esta experiencia de poder recibir información, o que personas relatan que han podido recibir esta información, es tan antiguo como la humanidad. De hecho, hay un término en griego para esto, que lleva más de 2000 años existiendo, que es theosniustos. Theos, Dios, niustos, exhalar. Estas informaciones, decían los griegos, y esto de ahí lo toma el apóstol Pablo en su carta a los Corintios, cuando habla de este proceso también. Él habla de que los griegos hablaban de que era exhalado por Dios, inspirado por un hombre. Después era vuelto a exhalar por el hombre, donde cuando es vuelto a exhalar por el hombre, ya lleva toda la interpretación del hombre, quién es el hombre y todas esas cosas. Pero ya nos vamos a estar metiendo de lleno en todo este proceso. ¿Pero de qué vamos a estar metiéndonos hoy? De estas informaciones, recuerdos, experiencias que tienen distintos nombres en distintas culturas, que probablemente algunas personas piensan que nunca les ha pasado, otras
se dan cuenta y están muy claros y muy seguros de que les ha pasado muchísimas veces, y otros ni siquiera son conscientes de que esto les ha pasado y que esto ha estado en su experiencia, y que quizá vamos a estar revisando por qué esto puede estar pasando. Primero, claro que cuando en la antigüedad aparecían estos hombres, y aquí podemos hablar desde grandes profetas en el mundo mesoamericano que hablaban de la vuelta de Huitzilopochtli, y que después otros interpretaron como la llegada de los españoles, o Moisés recibiendo las tablas de la ley, o cada uno, en cual todas las culturas van a encontrar a estos hombres que decían recibir información, que ellos comentaban que habían sido contactados por Dios, los dioses, desde las historias de los antiguos sumerios, donde Enki, Enlil y todos los hijos de Anu y Antu, estos conocidos como los Anunnakis, la epopeya de Gilgamesh tiene más de 4.500 años en las tablas, y en la epopeya de Gilgamesh, Gilgamesh, que era un hombre que quería alcanzar el conocimiento de los dioses, quizá parecido a Adán también en ese concepto, también él recibía una piña en los dibujos, en los bajorrelieves sumerios, cada vez que estos que tenían alas se comunicaban con él. Este concepto existe de mucho tiempo, y claro, mucho tiempo quedó en simplemente creerle o no creerle a lo que decían estas personas. Quedaba en la creencia de cada uno, quienes creían, quienes no creían, quienes aceptaban, quienes no aceptaban, si lo que decían estos hombres era cierto, si lo que decían estos hombres no había pasado. A principios de este siglo, quizá el inventor del siglo XX, mucho de lo que estamos usando en este momento para conectarnos, donde nos estás viendo, tiene varias patentes de Tesla, tuvo que ver con el proceso de Nikola Tesla, y quizá una de las mentes más brillantes de las que hubo en la Tierra. Nikola Tesla, cuando le preguntaban, para quizá alguien no conoce quién es Nikola Tesla, pero seguramente ubica a Albert Einstein. Cuando una vez un periodista le preguntó a Albert Einstein qué se sentía ser el hombre más inteligente del planeta, el propio Albert Einstein dijo: yo no tengo ni idea de eso, pero si lo encuentra Nikola, pregúntele a Nikola. Ese es Nikola Tesla. Nikola, él comentaba ya que su cerebro era un receptor, y en el universo hay un núcleo del cual obtenemos conocimiento, fuerza e inspiración. Claro que no solo esto, sino miles de las cosas que decía Tesla nunca se entendían bien. Se entendían, sí, algunas cosas de descubrimientos, pero algunas otras cosas de las que hablaba Tesla, pues no se le prestó mucha atención, y por eso quizá a veces no es tan conocido Nikola Tesla en el mundo como debiera serlo, porque decía algunas cosas bastante raras, como esta, o que hablaba con gente en Marte, o que varias cosas que parecían que no pegaban en los cánones oficiales, no entraban en los cánones oficiales lo que decía Nikola Tesla. Entonces, por eso no es tan conocido. Pero claro, entonces quedamos en que, Tesla, que era medio loco, decía que él se conectaba a un núcleo y que recibía información. De hecho, él decía que gran parte de sus inventos los recibía de esta manera. Y alguien dice, estaba medio loco, quizá Tesla. Si nos venimos un poco más aquí en el tiempo, hay un psiquiatra que fue profesor, el doctor Jacobo Grinberg, que ya muchos lo conozcan, tiene toda su vida, no solo sus descubrimientos, su trabajo con estos maestros de los pueblos originarios, sobre todo con Pachita, un milagro mexicano, donde él lleva al mundo académico estos curadores, sanadores, que materializaban órganos y hacían un montón de cosas, operaciones, en su libro, ¿no? Justamente Pachita, un milagro mexicano. Este hombre que desaparece de una forma muy misteriosa en el 1994, donde toda su desaparición está rodeada de misterios y que, podrían pasar miles de conjeturas ahí en lo que pasó con el gran Jacobo Grinberg. Claro, Grinberg también decía otra cosa: interactuamos con una matriz informacional o campo informacional que todo lo abarca y todo lo envuelve, que contiene cada una de las porciones de toda la información. Claro, ya solamente eso parece algo súper raro, pero él decía que había una matriz a la cual nos podíamos conectar y que esa matriz era de tipo holográfico.
y que en la calidad no había objetos que estaban separados unos de otros, que era un lugar, un campo informacional donde estaba toda la historia de todos los seres vivos que habían existido alguna vez en la Tierra, y estaba toda la información que necesitábamos, y solo teníamos que encontrar la manera de sintonizar con ese campo. Claro, cuando aparecen estas informaciones, claro, quedaba todo como diciendo, sí, ok, había un lugar, un campo donde está toda la información, donde algunas personas o de alguna manera se podía interactuar. Ya Marina Popovich, una coronel de la Unión Soviética, relataba que ya en 1963 el profesor Vernadsky podía interactuar con este campo, pero siempre quedaba como un tema de los rusos que también medio raros. Ellos ya comentaban que ya podían interactuar con este campo, leer información, interactuar con esta matriz informacional que estaba alrededor del planeta. Claro que como eran rusos, siempre hubo alguna diferencia, pero en algún momento llega un astronauta norteamericano, el coronel Edgar Mitchell, ¿no? Él participa de Apolo 14. Seguramente muchos han escuchado de Apolo 11, que fue la primera. Seguramente escucharon de Houston tenemos un problema, que es Apolo 13. Él participa en Apolo 14. Era un doctor. Él fue el primero en el Apolo 14 fue la primera vez que fueron científicos, además de los astronautas de la Fuerza Aérea, del Ejército y de todos los que iban. Y tenía una misión. La misión del doctor Edgar Mitchell en el Apolo 14 era, en el viaje de ida y en el viaje de vuelta, interactuar con esta matriz de la que hablaban los rusos, de la que hablaba Jacobo Grinberg, de la que hablaba también un poco Tesla. Tenía la intención de justamente demostrar que esto no podía pasar o que esto no iba a pasar. Y él relata que en su viaje, en Apolo 14, él pudo interactuar con esto, y él decía, parecía haber un enorme campo de fuerza que conectaba a todas las personas, sus intenciones y sus pensamientos, y todas las formas de materia animada y inanimada que hubieran existido nunca. Edgar Mitchell logra conectarse con esta red en su viaje a la Luna. Fue tan fuerte la experiencia de Ed Mitchell durante el Apolo 14 que cuando baja de Apolo 14 él deja la NASA y dedica toda su vida académica, todo su doctorado a tratar de interactuar con esta red, a tratar de trabajar con esta información y poder moverse en estos campos. Claro, entonces en este momento alguien puede decir, bueno, sí, puede ser que exista esa red de información donde está toda la información que algunas personas, o porque están locas, o porque tienen algún proceso que les permite conectar con este campo, pueden tener conocimientos, informaciones que no tiene el común de las personas, y que algunas personas podían o no conectar con este campo. En el momento que la ciencia empieza a entender, esto empieza a principios del siglo pasado, donde la ciencia empieza a entender un poco lo que empieza primero como la teoría del Big Bang, donde después empieza la mecánica cuántica, que más allá que la física cuántica, la mecánica cuántica, donde empiezan a entenderse todas estas partes, donde empiezan a entenderse que todo es energía, que la energía, que la materia es energía, y empiezan a entenderte todo eso, empiezan a entender el concepto de las octavas, un concepto de las octavas que la ciencia empieza a trabajar con el concepto de las octavas, pero que ya conocíamos de la música. Por ejemplo, toda la música se mueve en octavas. Claro que una octava son 7 campos. Y alguien dice, pero suena raro entender que una octava sean 7 campos. Bueno, no tanto, porque una octava se refiere a 8 barreras, 8 líneas que forman 7 campos. 8 líneas que forman 7 campos. Empezamos a entender un poco el planeta en donde estamos, empezamos a entender el universo en donde estamos, empezamos a tratar, la ciencia empieza a tratar de entender un poco dónde nos movemos, y nos damos cuenta que nos movemos en una octava de polaridad separada. Esto no es tan complicado de entender. Hay positivo, negativo, hay frío, calor, y la parte más simple de todo esto es que para que exista un átomo, para que exista la materia, tiene que haber un electrón negativo,
un neutrón y un positrón, tiene que haber dos polaridades. Pero también empezamos a entender este campo en el mundo donde vivimos y empezamos a entender que vivimos una octava, es decir, hay 7 campos donde estas polaridades están separadas. Yo sé que esto puede sonar a veces un poco complicado, pero no se compliquen demasiado con esto. Donde nosotros, los seres físicos, vos, yo, nosotros, los seres físicos, nos encontramos en la octava más densa de este campo, donde están los seres físicos. Sobre este campo, a diferencia de frecuencia, no en altura, yo sé que esto puede confundir cuando hablamos de, pero ¿por qué los astronautas lo pueden ver? ¿Porque es por altura? No. Ahora lo vamos a explicar un poquito y vamos a entender por qué a veces estas conexiones se dan en ciertos lugares y en ciertos momentos y por qué, obviamente, los astronautas tenían una ayuda que es mayor a cualquier persona sobre la Tierra para interactuar y conectar con estos campos. Lo que empieza a entender la ciencia rápidamente es, ok, hay 6 campos por encima de este, donde no hay materia, pero sí hay energía. Las corrientes no científicas, quizá ustedes los conocen, con el nombre del bajo astral y el alto astral. La ciencia le llama octavas polares no físicas. Es lo mismo, exactamente lo mismo. Lo que en algunos lugares llaman el bajo astral, en otros lugares llaman, o sea, existe el bajo astral, existe el alto astral. Bueno, existen polares, de estas 6 campos que existen arriba nuestro, pero no están arriba en altura, están arriba en frecuencia, diferencia de frecuencia, no de altura. En estos 6 campos hay 3 que son de menor frecuencia y 3 que son de mayor frecuencia, lo que en algunas corrientes llaman el bajo astral, en otras corrientes llaman el alto astral. Es decir, la ciencia y quizá corrientes no tan científicas entienden exactamente lo mismo. Existen estos campos por sobre nosotros donde hay información, donde a partir de Mitchell, de Greenberg, de Tesla, de Marina Popovich, del Dr. Bernatsky, de un montón más que pueden buscar cuando tengan ganas, van a encontramos que hay información en estos campos. Y que sobre todo por encima, en la octava más alta, hay toda la información que queremos de todos los seres que vivieron, que han vivido, y que después de una barrera de frecuencias, que está en lo más alto del 7º campo, la última, la octava línea, la primero sería el piso nuestro, y de ahí seguirían las 8 líneas, las 8 barreras de frecuencia que arman esta octava donde nosotros vivimos. Hay un campo de información superior, que deja de ser ya producto de la creencia de algunos seres, deja de ser producto de que algunas personas puedan creer o no en la existencia de esto, sino la ciencia dice, pues eso está ahí. Y quizá todos conocen o han visto alguna vez al doctor Stephen Hopkins, cuando él, refiriéndose a ese campo, dice: lo que sea que esté ahí arriba es totalmente distinto a esto. No sé qué es, no sé lo que es, pero lo que sea que viva en ese campo por la frecuencia en la que se mueve es totalmente distinto a lo que sucede en este campo. Entonces, lo primero que vamos a empezar a llegar en esto es: ¿hay información a la cual se pueda conectar? Sí. Pero no porque lo digo yo, no porque me tengan que creer a mí. Lo vienen diciendo seres hace miles de años y la ciencia empieza a demostrar que esto existe, que existen estos campos informacionales, estas matrices holográficas. Claramente algunas personas en este momento con mayor o menor creencia espiritual, religiosa o como sea, inmediatamente que empezamos a hablar de esta matriz informacional, dice: es Dios, son los ángeles, son los maestros ascensionados, son los guías, los nahuales. Cada uno lo va a interpretar. Depende para dónde vaya su creencia, depende para dónde vaya su lugar. Pero lo que está claro desde el punto de vista de la ciencia, no pueden saber esto, lo que dicen es: esa información está ahí. Esa información se encuentra ahí. También, ya hace muchos años, hace más de 40, pues sí, más o menos de 1994, ya se empezó a encontrar algo que es lo que se llama la red creativa de la humanidad. Y aquí van a entender por qué quizá los astronautas... esta red creativa de la humanidad. Todos somos emisores y receptores electromagnéticos. En el programa lo hemos conectado. Si no, vean los programas anteriores que están en el canal de Quinta Dimensión, en el canal de Conexión Pineal o en el podcast. Hemos hablado muchas veces que somos emisores y receptores electromagnéticos.
la ciencia empieza a estudiar a las personas y empieza a darse cuenta que somos emisores y receptores electromagnéticos. Como cada uno de nosotros somos como un pequeño campo electromagnético, a veces no tan pequeño, por supuesto, que emite cada vez que siente, cada creación, tengo frío, tengo calor, tengo angustia, tengo tristeza, esto se va emitiendo principalmente desde el centro cardíaco, que es nuestro principal centro emisor de esto. Esto se va tejiendo y se va haciendo una red. Esta red creativa de la humanidad, trato de explicar esto corto para poder irme al tema, pero esta red creativa de la humanidad influye mucho más en nosotros hasta los 2000 metros de altura sobre el nivel del mar. Por sobre los 2000 metros de altura sobre el nivel del mar, los efectos de esta red creativa son mucho menores. Esta red creativa es como una especie de escudo. Este escudo nos impide conectar con todas estas octavas. ¿Por qué? Porque son todas las creaciones de la humanidad: angustia, tristeza, vergüenza, enojo. Esta capa, esta red, en algunos lugares le llaman la capa psíquica. Esta red que se encuentra hasta los 2000 metros de altura sobre el nivel del mar, pero también está relacionada con la cantidad de gente. Por ejemplo, hay ciudades enormes que se encuentran a 3000 metros de altura sobre el nivel del mar, donde tienen su propia capa psíquica, que también la forma. Esta red, a ver, simple, corto, esta red todos la han sentido algún día. Algún día te fuiste al campo, a la montaña, a la playa, más o menos a 2000 metros de altura sobre el nivel del mar. Esto no es lo importante. Fuiste a un lugar donde había poca gente. Y entonces sentiste que los problemas se fueron y encontraste, de repente sentiste, te pareció que se te ocurrió una idea genial que resolvía conflictos, problemas, relaciones. Porque simplemente yéndote al campo, a la montaña, a la playa, obviamente si fuiste a un lugar de altura, esto estabas saliendo de la red creativa, pero si fuiste a un lugar donde había poca gente creando en ese lugar, ese escudo que creamos todos los humanos con todos nuestros sentimientos descontrolados todo el tiempo, perdió su fuerza. Pudiste conectar a información superior, que claro, cuando hablamos de información superior, muchas veces lo que pretendemos que parezca es la zarza ardiente o un ángel en una nube. Claro que nos parece terrible que esto suceda simplemente como una idea que se me ocurrió mirando el lago tomando un mate, porque no estaba ni en meditación, no estaba ni en ningún proceso, simplemente estaba ahí como pensando en nada, porque no estaba pensando en mis problemas, porque al no estar esta capa que me influye, donde yo influyo la capa y la capa me influye, es doble. O sea, cada uno de nosotros cargamos todo el tiempo esta capa y al mismo tiempo recibimos esta capa, ¿no? Y cuando esto se va, puedo conectar con información superior. Claro, me gustaría que pase tipo película donde aparezca una... Y a veces simplemente es... me cambié, me mejoré, se me ocurrió una idea increíble, se me ocurrió un proceso maravilloso, y entonces volví al lugar donde estaba y de repente ya está. De repente volví a la ciudad, a mi casa, y todo se empezó a volver a complicar y me olvidé de la idea genial que tuve. Me olvidé de ese proceso. Todos hemos conectado con ese momento. Todos hemos conectado en algún momento con mayor o con menor intención en este proceso. Claro que si alguien se dedica a elevar frecuencia, porque recuerden que esto no es por altura. Parece que es muy difícil cuando decimos que no es por altura, pero hablamos de los astronautas, hablamos de los 2000 metros de altura sobre el nivel del mar. Tiene que ver con los campos electromagnéticos. Y alguien puede elevar frecuencia estando sobre el nivel del mar y rodeado de gente. Porque todo viene de adentro, nada viene de afuera. El escenario nos puede influir, pero nosotros podemos elevar frecuencia. Cualquier persona, a través de cualquier proceso que conozca, puede elevar frecuencia y tener este contacto. Y cuando tiene este contacto puede ver o no sentir, recibir o simplemente percibir estas informaciones. Claro que después sucede un problema terrible. Cuando yo hago esta conexión del método que sea, de la manera que sea, de la forma que sea, y recibo esta información de guías, maestros, seres que ya han pasado por este campo, que conozca o que no conozca, inmediatamente, cuando bajo la frecuencia, cuando pierdo la conexión,
esta frecuencia que yo puedo elevar a través de cientos de maneras, la meditación, el yoga, la música, la conexión, órdenes creativas, hay cientos de métodos, no hay ninguno mejor que el otro para este proceso. Hay en distintas épocas, en distintas frecuencias, fueron creándose distintos métodos y todos son tan buenos como el mejor. Y yo puedo mantener esta conexión. En el momento que yo mantengo la conexión, tengo la plena certeza de lo que estoy viendo, sintiendo, percibiendo, recordando. En el momento que saco la atención del proceso que esté haciendo, cualquiera sea, empiezo a dudar si lo que realmente me lo imaginé, si realmente esto pasó, qué me van a decir, qué va a pasar si yo cuento esto, qué va a pasar si yo digo esto. Pero lo primero que tenemos que entender es, ¿esto puede pasar? Sí, de hecho pasa todo el tiempo. De hecho te pasa todo el tiempo. Alguien dice, a mí no me ha pasado nunca. ¿Qué es lo que no te ha pasado nunca? Tener de repente la solución a un problema que estabas buscando. Claro que está claro que el ego y la personalidad va a creer que es una idea genial que se le acaba de ocurrir. De hecho, a los que les gusta el mundo de la música o el mundo creativo en especial, se va a dar cuenta que en cada momento todas las canciones parecen hablar de lo mismo, todo el mundo parece estar creando la misma cosa. Pasan cosas como con el teléfono, que parece que lo crearon 3 personas al mismo tiempo y uno le roba la patente al otro. En realidad nadie le roba la patente al otro, nadie se está enterando por internet lo que estaba haciendo el otro en ese momento, porque no había cómo saberlo. Simplemente es que todas las personas, o 3 o 4 o 5, o los que fueron involucrados en ese momento, elevaron frecuencia, conectaron con la misma información y la bajaron. Claro, el ego y la personalidad te hace creer que es una idea tuya, un invento tuyo, y ni hablar que los humanos inventamos algo como el registro. Y entonces yo me patento una idea que en realidad es de la red. Está en la red informacional y que varias personas conectan. Lo mismo pasa con la música. Me plagiaste, me sacaste, me copiaste, y en realidad es distintas personas. Y el otro dice, yo no lo copié, yo realmente una mañana me levanté y me inspiré. ¿De dónde viene este término me inspiré? Del griego. ¿Se acuerdan al principio del programa cuando hablábamos de Theos, Theniustos? Exhalado por Dios, decían los griegos, inspirado por un hombre. Siempre que hay un proceso creativo, hay una inspiración de lo superior. Claro que nuestra ego, nuestra personalidad nos hace creer y sentir que en realidad lo que estamos haciendo es inventando algo y siendo unos genios en inventar algo. Y nos cuesta entender que lo que podemos estar haciendo es conectando con esta información y trayéndola, que no es mía, que es de toda la humanidad. Que esta información nos corresponde a todos. Que instantáneamente que yo hice la inspiración, hago la exhalación. Y que en este proceso de la exhalación no puedo dejar de poner mi interpretación, mis creencias, mi forma de entender, mi manera de ver, lo que yo entiendo, lo que yo veo. Que cada una de estas experiencias están pasadas a través del filtro de nuestras creencias y de nuestra interpretación. Pero alguien dice, no, pero yo nunca supe algo que iba a pasar, el futuro, yo nunca vi algo que podía pasar, a mí nunca me pasó el poder ver a alguien que ya había partido, nunca me pasó ver a Jesús, a algún maestro, algo. Pues eso simplemente tiene que ver con frecuencia, con la frecuencia con la que vamos conectando. Eso tiene que ver con dónde nos vamos sintonizando. Claro que hay algo, ¿no? Muchas veces pensamos que para que nos pase esto, tenemos que ser personas especiales, o que esto les pasa a personas que tienen ciertos dones especiales. Yo tengo una amiga que tiene este don. Yo conozco una persona en tal lugar muy especial, muy sagrado, donde tiene este don. Y entonces viajo hasta ese lugar para que esta persona me dé la revelación, o voy a buscar a esta amiga que ella sabe todo y entiende todo. Pero también nos pasa algo, ¿no?
cuando empezamos a acercarnos a estas personas que nos parecen especiales porque tienen esta capacidad de poder recibir información, mientras más las conocemos, más nos decepcionan. ¿Por qué mientras más las conocemos, más nos decepcionan? Porque nos damos cuenta que son un humano como cualquier otro, con las debilidades de cualquier humano. El problema es nuestro, no es de él. El problema es nuestro, que creemos que estas personas son especiales. Para los que no conocen, no escuchan mucho los programas, a mí me gustó durante muchos años de mi vida estudiar mucho de la Biblia, por ejemplo, y hablo de eso, pero podríamos hablar de cualquier otro tema. Y los grandes hombres de la Biblia, los grandes profetas, que en hebreo esta palabra es griega, ¿no? Profeta, viene de profete, griego. Los hebreos, cuando se referían a estos hombres, decían nubí, que significa como artista. Es como muy raro. Pero cuando ellos se referían a estos grandes hombres, y en estos grandes hombres, hablo de los grandes hombres de la Biblia, ¿no? Estos grandes hombres de la Biblia, cuando uno los estudia, se da cuenta que todos tenían fallas. Jonás no quería ir a Nínive. Pues el mismo Job, había momentos que tenía sus fallas también. Noé, ni hablar, y todos los grandes hombres de la Biblia. Abraham tenía sus debilidades, por supuesto, Moisés también las tenía, por eso al final no termina llegando a la tierra prometida. Y grandes hombres de la Biblia, el Nuevo Testamento, bueno, Pedro, Pablo, todos tenían sus debilidades, porque todos eran hombres que lograban elevar un proceso de elevación de frecuencia que les permitía conectar con esta información. Y entonces, muchas veces lo que pasa cuando grandes hombres o cuando hombres simples y comunes logran información por un proceso de elevación de frecuencia que puede ser dado por el lugar en donde viven, por el gran trabajo que están haciendo interno, por una condición de frecuencia, por 1000 procesos personales que les permiten elevar frecuencia y contactar con esta información, cuando la traen, ellos en ese momento son hombres como todos y con todos los errores de todos los hombres. Y una de las cosas que nos pasan es que empezamos a discutir esta información porque, por ejemplo, seguramente conocen o vieron o leyeron o escucharon hablar de Osho. Y entonces quizá alguien leyó los libros de Osho y le parecieron maravillosos, increíbles. Pero porque quizá no escuchó o no leyó o no se interiorizó mucho de la vida de Bhagwan, quien al final de su vida firmaba sus libros como Osho. Y eso invalida quién fue Bhagwan o qué pasó con la organización de Bhagwan, invalida lo que pueda decir Osho en un momento de conexión. No, el problema es cuando yo quiero interpretar que no hay otra forma para que alguien nos pueda transmitir información en este campo, que desde este campo, desde una forma física, desde la octava física, él pueda elevar frecuencia y conectar en un campo superior, pero él sigue siendo un humano físico, con las condiciones de un humano físico. De hecho, si él no tuviera las condiciones de un humano físico, no podría estar acá transmitiéndola. Y esto nos pasa mucho a las personas que nos dedicamos a transmitir. Este canal lo arman Eli con Claudio, y muchas veces, principalmente Claudio, ha sido atacado 1000 veces por las cosas que dice, por algunas maneras de cómo las dice, pero claramente porque es el hombre. Eso no invalida nada de lo que cuando él en conexión transmite. ¿Qué es lo que nos interesa? En el momento que él hace la elevación de frecuencia, claro que puede parecer que son cosas que se le ocurren a él y que son cosas que simplemente le van apareciendo, pero eso es el momento que yo hago la elevación de frecuencia, empiezo a traer esa información. Y alguien puede decir, sí, pero no, al final no es lo que dice. Sí, no tiene que ser lo que dice. Todos estamos en este campo aprendiendo, todos en este campo estamos en el camino
de poder la maestría. En el instante que alcancemos la maestría, no estamos más en el cuerpo físico, porque cambiamos a la octava no física, donde están los maestros que fueron ascensionados, no ascendidos. Todavía esto queda en el campo de las creencias, pero ya vamos a poder, la ciencia va a llegar al punto de poder contactar con estos maestros y poder entender que estos maestros no son ascensionados, nadie los ascendió, nadie dijo a él asciende, él no asciende, cada uno se ascensionó a sí mismo en el proceso interno de cada uno. Estos maestros lograron ascensionar, ser maestros de la octava física, pues entonces sí, desde esas octavas superiores, ellos mantienen toda esa información para que cuando alguno de nosotros, en un proceso de un minuto, de un segundo, de un instante, del sueño, nosotros esto lo explicamos mucho en los talleres de conexión pineal, cómo sucede en el proceso y en el momento del sueño. ¿Por qué sucede en el momento del sueño? Porque el sueño es tan parecido a la muerte. ¿Por qué los franceses le llaman le petit mort? ¿Por qué los griegos decían que había dos hermanos gemelos, que era Tánatos, era hermano gemelo de Hipnos? ¿Por qué en ese momento, durante el sueño, podemos acceder a estas octavas? Pero acá nos pasa algo como humanos, y como dicen él ahí, entra el ego a fondo también, que creemos que todos los sueños son importantes. Y que todo, yo soñé que me engañabas, entonces me engañas. Yo soñé que me iba a pasar esto, entonces me va a pasar. Recuerden lo que hablábamos al principio del programa. Existen 6 campos, 3 de menor frecuencia, 3 de mayor frecuencia, lo que se puede conocer como el bajo astral o el alto astral. Todo va a depender cuando en el momento del sueño, en qué frecuencia salgas, es en el momento en qué frecuencia te dormís. Vas a sintonizar en los campos de baja frecuencia o en los campos de alta frecuencia. Si sintonizas en los campos de baja frecuencia, probablemente tengas pesadillas o sueños que no tengan nada que ver con ninguna información de una octava. Sí, es mejor que la nuestra, pero no tiene ninguna importancia. Sintonizaste con tus miedos más fuertes, entonces soñaste que te engañaban, que te estafaban, y eso no va a pasar. Simplemente entraste al momento del sueño con miedo, angustia, tristeza, preocupado, sintonizaste en las capas más bajas y tuviste un sueño que no tiene nada que ver. Pero si le seguís poniendo la atención a ese sueño, por el poder de la atención lo vas a crear y te vas a convertir en un profeta que autocumple sus profecías. Pero sí es verdad que en algún momento del sueño yo puedo elevar muchísimo frecuencia y poder tocar octavas altísimas, donde puedo recibir información fundamental para toda la humanidad, para mi propio proceso, para arreglar un problema de una máquina que no me anda en casa. Porque todo eso junto está en esas octavas. Todo eso junto. Puedo traer la gran solución de la humanidad, puedo traer un problema en una relación que tengo o cómo arreglar la cafetera. Y alguien dice, pero no puede ser cosas tan separadas como el gran momento de la humanidad, como cómo arreglar la cafetera. Todo está en ese campo de información. Que cada uno podrá entender en este punto si es Dios, si no es Dios, si es Teos o si no es Teos. Si son... no importa esto. Cada uno en su creencia sabrá en qué proceso está conectando. Pero aquí hay algo que muchas veces complica sobre todo al ego en este punto. Y es que mientras más alta la frecuencia a la que accedas, menos es el recuerdo, porque es tan alta la vibración que en este campo de frecuencia donde estamos ahora no entra, no recuerdo. Y entonces sucede algo terrible. Sé algo, no sé cómo lo sé, no sé por qué lo sé, no sé por qué a mí me llegó saberlo, simplemente me levanté sabiéndolo. O un día supe esto. A mí en lo personal me pasa bastante. Al principio me complicaba, me trataba de buscar la información que revalidara eso que de repente sabía. Con el tiempo uno simplemente va soltando esto y diciendo pues nada, simplemente que pase. Si lo sé, ya está. Y aparte es, al que le resuena y al que no le resuena, pues no le resuena. Y entonces podemos tener información de procesos, de historias, de lugares, de momentos. Pero todos tenemos esa capacidad. Todos tenemos la capacidad de sintonizar con eso. Y seguramente que si les pregunto, más de uno ha tenido
esos momentos donde sabe algo y no sabe por qué lo sabe. Donde se ha puesto a hablar con alguien de un tema que no estudió, que no conoce, y de repente lo sabía, y lo sabía más que lo que estudiaron. Esa es la capacidad, son pequeñas muestras de la capacidad enorme que tenemos. Ese Internet está disponible para todos. Simplemente hay que elevar frecuencia. Obviamente la glándula pineal es el enchufe, es la antena donde esa información entra, pero esto lo sepas o no lo sepas, da igual, porque probablemente no tenías ninguna idea de la glándula pineal y de que esta tenía que ver con ese proceso, pero igual viviste momentos, situaciones donde supiste cosas, donde de repente comprendiste momentos. Y aparte sucede algo, entonces vos comprendés algo y se lo estás contando a alguien. O a muchos. O a uno solo, no importa. Y cuando se lo estás contando, el otro te dice, pero vos te enojás, pero vos te peleás, pero vos no lo hacés, pero no es que tanto hablas de esto y mirá cómo te enojaste. Claro, yo no soy un maestro. Pero mirá de lo que habla, o leí un libro de tal persona y después lo conocí en persona y no era eso. Claro que no era eso. Porque si él fuera eso, ya no estaría en este campo. Eso es un truco que nos hacemos para no escuchar el fondo. Ver la historia de Badawan para no escuchar lo que dice Hoyo es la mejor manera de seguir estando como estamos. Bueno, pero él no era eso. No, él era un ser que por su trabajo interno, por su capacidad, lograba conexiones y traía informaciones que no eran de él, que eran parte de la memoria de la humanidad. Y si no eran de él, entonces que la dé gratis. Ese es el otro juego. ¿Por qué? La información está ahí. Está para que todos la puedan recibir. Digo, pues no hace falta ninguna información más que I am, la verdad y la vida. Yo soy, o I am, la puerta abierta que nadie puede cerrar. Si después no sabes qué hacer con esa información y alguien la tiene que explicar, digerir por sus procesos de conexiones, pues será lo que tiene que ver cada uno. Y entonces ahí empezamos a querer juzgar, a querer salir de esa frecuencia. Hay informaciones, hay personas que pueden hacer esto, sí, todo el tiempo, pero no son seres especiales. Vos seguramente lo hiciste muchas veces. Claro, probablemente ni siquiera te diste cuenta que lo hiciste. Lo hiciste durante un sueño, lo hiciste en un paseo en el bosque, lo hiciste una tarde en la que estuviste relajado, tranquilo, sentado en un lugar, medio que no sabías si estabas despierto o no, y entendiste perfectamente el proceso del descubrimiento de América, o de la independencia de unos países. Entonces, ¿y eso qué tiene que ver con la espiritualidad? Todo. Las luchas de la independencia, ¿qué tiene que ver con la espiritualidad? Todo. Cuando lo comprendo y de repente estoy un día que no estudié esto y de repente empiezo a comprender. Y se lo quiero contar a alguien y me dice, ¿dónde lo sacaste? ¿Dónde lo sacaste? No, pero yo leí que... Y está bien. Y no lo juzgue al otro ni que el otro te juzgue a vos. Cada uno que haga lo que quiera con esa información. Pero todos tenemos esta capacidad. No tu amiga, el chamán que vive en tal lugar, o hay que viajar hasta... venir hasta acá, hasta Uspallata, en la montaña, en la alta montaña mendocina, acercarse a la ciudad etérea de Isidris, porque ahí solamente se tienen las conexiones. Las podés tener desde el centro de Buenos Aires, en 9 de Julio y Corrientes, con toda la red creativa enorme y terrible que puede haber en una gran ciudad, con todas las creaciones de miles de personas, de angustia, de miedo. Un ser se puede sentar en 9 de Julio y Corrientes, en el centro de Buenos Aires, calmarse adentro, elevar frecuencia y tener conexiones que otro no puede acceder aquí a 2.200 metros de altura sobre la ciudad etérea de Isidris y sobre la Aconcagua. Todo eso externo que sí claramente está y que sí claramente puede ser una ayuda incrementada, llega gente totalmente fuera
del juego en ese momento y no conecta con nada, porque no es el lugar. Y otras personas pueden tener conexiones maravillosas en Manhattan o en Las Vegas, o volando en un avión. Claro, y alguien dice, sí, yo tuve una revelación muy fuerte en un viaje en avión. Claro, obvio. Sí, claro. ¿Había una ayuda incrementada? Sí. Un día que me fui acá a la montaña, vine acá a la montaña, conocemos los retiros, los talleres acá, y dicen, bueno, cuando llego acá tengo conexión. Sí, claro, o sea, sería ridículo decir que no hay ayudas incrementadas por la cantidad de gente que vive, por los registros del lugar. Pues, claro, obviamente, pero no es necesario. Todos tenemos esta habilidad. ¿Pero tengo que hacer la activación de la pineal? No. Obviamente eso lo que va a hacer es ayudarte, potenciarte, elevarte, pero alguien puede hacer eso y inmediatamente vivir como siempre y no tener ninguna de estas conexiones que le permita. Pero aparte, ¿esto para qué es? Esta conexión a las octavas y poder traer esta información para poder resolver los problemas de la humanidad. A algunas personas sí les corresponde parte de su tarea y para otras personas es simplemente para poder resolver sus conflictos diarios de todos los días. Y si estás complicado con el negocio, con tu relación, con el pagar las tarjetas, si te complican cosas muy domésticas, pero me refiero a muy domésticas, no andan lavarropas. Yo una vez conocí en la ciudad de Trelew una persona que había hecho la activación de la glándula pineal hace muchos años, que se había conectado para ver cómo arreglaba el lavarropa. Una señora que no tenía ningún conocimiento técnico. Y entendió, pero no apareció un ángel, no apareció letras de oro escritas sobre el lavadero de su casa. Simplemente hizo una conexión interna y de repente comprendió qué era lo que tenía que arreglar en el lavarropas. Si la información para vivir mejor está, simplemente hay que calmarse adentro y buscarla afuera. Carl Jung decía que cuando vemos, soñamos. Soñamos con viajar, soñamos con tener, soñamos con amar. Pero cuando cerramos los ojos, despertamos. Y la única manera de cumplir los sueños que tenemos con los ojos abiertos es mirando hacia adentro. ¿Querés viajar? ¿Querés tener una pareja? ¿Querés tener una familia armónica? ¿Querés tener una casa? ¿Querés vivir cosas que a otros pueden decir? Pero eso son simples y mundanas. ¿Pero querés empezar por ahí? Pues entonces es cerrando los ojos, despertando, como decía Carl Jung. Quien cierra los ojos despierta, pero quien despierta cumple los sueños que tiene con los ojos abiertos. Exactamente, ahí Nela dice que a veces cuando pierde algo, lo que hace es simplemente calmarse. Esto es fundamental, esto todos lo pueden hacer. Esto es exactamente lo mismo, es conectar en la octava donde está toda la información. Se me pierde algo y me empiezo a desesperar porque se me hace tarde, porque no lo encuentro, porque no encuentro la llave, me vuelvo loco, giro por todos lados y no lo encuentro. Y mientras más me enojo, menos lo voy a encontrar. Y más descontrolado voy a estar. Pero si yo en ese momento tengo la lucidez de calmarme, cerrar los ojos, va a aparecer la imagen exacta de dónde está. De hecho, es algo que en la activación de la pineal lo damos como ejercicio, como proceso para poder hacer una conexión rápida. Viene la imagen y lo encontrás inmediatamente. Por eso te digo, porque a veces pensamos que esta información de otras octavas tiene que ver con los grandes profetas. Y si yo no soy Moisés o Abraham, yo no soy Mahoma, yo no soy Buda ni pretendo serlo, yo quiero tener una vida en paz. Bueno, es exactamente lo mismo, porque la información para resolver los pequeños inconvenientes de tu día está en el mismo lugar que la información sobre la ascensión planetaria. Está en el mismo lugar la información que nos puede dar la comprensión de que la muerte no existe, de cómo hacer una torta rica para hoy disfrutar con la familia. Está en el mismo lugar y no hay preguntas tontas en la fuente. Hay tontos que a veces no preguntamos. Esa es la diferencia. A la fuente no le importa qué es lo que estás preguntando. Porque todo esto tiene una sola intención y es la mayor armonía. Y alguien puede decir, pero es una tontería, yo quiero saber cómo hacer una torta.
Y si eso a vos te trae o te saca armonía, esa es la clave, ¿no? Dice María que le pasó eso de percibir de repente una realidad totalmente diferente y fue al otro día cuando me recosté muy cansada en el bosque y medio que me dormí mientras esperaba que mi hija salga de judo, exacto. Y de repente comprendés, por ejemplo, que este mundo es holográfico. Y de que está todo pasando en el mismo instante. Claro, en el momento que te despertás, salió tu hija de judo, se subió al auto y vos le decís, no, pues sabes que el mundo es holográfico y que en realidad esto es una cortina. Decís, mamá, vamos a comer. Y ahí es donde empiezan los conflictos. Pero esas comprensiones que van llegando, uno las tiene que trabajar adentro hasta que se transformen en una certeza en uno para después transmitirlas. Si es que lo tiene que hacer y si siente que es parte de su juego. Yo lo siento, yo lo hago, por eso estoy aquí y en tantos otros lados haciendo tantas cosas. Pero no logro transmitir nada hasta que no lo haga una certeza. Y alguien dice, hasta que no lo haces vida. No, todo no, claro, yo hablo de la ascensión y no he ascendido, obviamente. Y entonces solo los ascensionados pueden hablar de la ascensión. Y wow, ¿qué problema tendríamos? O porque qué gran tema tendríamos en ese, ¿no? Si solo los ascensionados podrían hablar de la ascensión. Si solo los que ya han pasado el cambio llamado muerte pueden hablar de que la muerte no existe. Qué gran tema sería si solo lo pueden hablar los que ya lo pasaron. Y ahí es donde empieza a jugar esto. Por lo tanto, ¿qué es lo que les queremos decir desde aquí? Tengan todas las percepciones, todos los conocimientos. Sepan que todo eso está ahí disponible, que simplemente hay que calmarse, que no hay que ir a un lugar especial, que no hay que una comida especial, que una alimentación especial, que un lugar en especial, que un color, que un talismán. Todo eso puede ser ayudas, pero nunca la clave. Que nada viene de afuera, que todo viene de adentro. Que cada uno de nosotros tiene la fuerza, la capacidad y la voluntad para poder encontrar todas las soluciones a esos grandes temas que estás buscando. Así sean el origen de la vida o dónde están las llaves. Que no tienen que pasar por grandes revelaciones. Que no tenés que tener la tierra prometida. Simplemente las grandes revelaciones de tu día. Todo está ahí. Y entonces me dice, sí, es verdad, yo encuentro las cosas que estás buscando. Bien, si encontrás las cosas que estás buscando y que las que estaban perdidas y las recuperás, entonces con la misma proceso podés encontrar por qué te pasaron ciertas cosas en la vida y cuál es tu misión. Y qué es realmente... No, pero es que es muy fácil encontrar dónde dejé las llaves y muy difícil saber eso. Está en el mismo proceso, hay que elevar frecuencia, conectar con la información y traerla acá en compresión. Es lo mismo. Es lo mismo saber dónde están las llaves que por qué estás vivo. Y por qué tuviste esos padres, por qué tuviste esa madre, por qué tuviste esa pareja y por qué tuviste esos hijos. Es lo mismo. Es el mismo proceso. No hay un proceso distinto. Si ya podés saber dónde están las llaves, pues entonces podés saber hacia dónde vamos, de dónde venimos y para qué vinimos. Porque el proceso es igual. No es más difícil, no es más complicado, no es distinto. Es exactamente el mismo. Así que, pues, ¿cómo hago? Pues, ¿cómo haces para encontrar las llaves? Pero va con preguntas más complicadas. Anda con preguntas más fuertes. Es que no sé cómo hacerlo. Pues hay miles de formas, de métodos, de maneras, y si no, por supuesto, en Conexión Pineal te vamos a ayudar con la activación a través de la pineal y todo el programa y la libertad creativa para ayudarte a entrenarte en ese proceso. Pero si no, lo puedes hacer también solo de otra manera. Y varias veces, yo me acuerdo una vez, una persona nos pregunta a Fede y a mí que nos ve en un seminario y nos dice, ¿ustedes son extraterrestres? Dijimos, no, somos dos personas no, porque saben tantas cosas. No, pues... Pero todavía estamos aprendiendo a hacer la vida. Por eso siempre decimos acá, no enseñamos sino transmitimos, mientras estamos en el mismo camino que cada uno. No hay nadie más adelantado que el otro.
La única diferencia es que pueda tener más o menos comprensión del único Dios dentro nuestro. Pero no hay nadie que esté más adelantado con otro. Si tiene cuerpo físico, no hay maestros. Guarda a quien llama maestros. Maestros existen, pero no están en esta octava. Y ya no tienen cuerpo físico, por eso son maestros. ¿Todos los muertos son maestros? No. No. Y no entiendo lo que estás diciendo. Pues conectate y busca esa información. Porque está en el mismo lugar de donde dejaste las llaves. Y se accede de la misma manera y de la misma forma. Bueno, vamos llegando al final. Compartan, muevan. Nadie sabe qué información puede llegarle a una persona que vos pensás que no. Estén en el canal. En el canal todos los días tienen programas con informaciones distintas que van tocando temas profundos y que van llegando a distintas personas y que van llegando. Así que manténganse en sintonía, compartan. Y en Conexión Peñal, ya con Fede seguramente, no sé, porque el jueves que viene capaz se está volviendo. El jueves que viene a las 20 horas nos estamos encontrando para seguir compartiendo información del origen que nos pueda ayudar a recordar quiénes somos, de dónde venimos, a dónde vamos. Nos vemos. Gracias Mateo, gracias a toda la gente de Quinta Dimensión. Nos vemos pronto.